Ya estamos con todo el equipo de hoy, nos toca para el análisis. Le damos nuevamente la bienvenida a Nicolás Luca después del descanso merecido que tuvo. Felicitaciones, se recibió usted. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Acá tenemos un estudiante que sigue, eterno estudiante, que sigue adquiriendo títulos. Crónico. Así que lo felicitamos, Nicolás Luca, me alegra por usted. Vamos a dedicarnos al día de hoy al Congreso de la Nación, principalmente con un temario que no se sabe si va a llegar a las 12 de la noche, porque mañana, 1 de diciembre, ya no hay más sesiones ordinarias, Gise. Sí, Diana, una sesión rara que arrancó con polémica, una sesión especial, porque fue pedida por el Frente de Todos después de hora el viernes en que se deben de pedir por reglamento las sesiones. El pedido entró después de las 5 de la tarde, la oposición pataleó pero no logró nada y apostó a que no logre el quórum. Hoy lo logró el quórum con 2 diputados que le responden a Schiaretti y arrancó la sesión a las 2 de la tarde. Desde las 2 hasta ahora, por lo menos yo chequeé recién, el proyecto de coparticipación, de quita de coparticipación, no había empezado a debatirse, Diana. Pero acá se arman un montón de preguntas. Una se las decía yo recién en la venta, ¿no? Si va a llegar finalmente antes de las 12 a tratarse o no. Y la otra es por qué será el letargo, ¿no? Claro, la gran pregunta. Básicamente porque primero quisieron todos homenajear a Maradona y acá lo incluimos a Gioja, a todo el mundo, o sea, también del Frente de Todos. Después se pasaron a cuestiones de privilegio, que ahí la oposición hizo como una suerte de trampita porque está tratando de estirar la sesión para que, ¿por qué podría vencerse a las 12 y no seguir como tantas otras veces el Congreso sesiona hasta las 12 del mediodía? Porque hoy es el último día de noviembre y vencen las sesiones ordinarias. Comenzarían las extraordinarias, que esas las convoca el Poder Ejecutivo, o habría que prorrogar las ordinarias. Hasta ahora no pasó ninguna de las dos cosas. Con lo cual, si el proyecto de quita de coparticipación no se vota antes de las 12, es muy probable que se caiga, digamos, esta vez, y bueno, se tratará después, sea en prórroga de ordinaria o en las extraordinarias, si es que el presidente las incluye en la lista, porque las sesiones extraordinarias se trata de lo que pide el Ejecutivo. Vamos a remarcar eso, Gise, porque a veces uno cree que queda el trabajo pendiente y se extiende. No, en las sesiones extraordinarias, primero que las tiene que pedir el presidente de la Nación, y en segunda instancia tiene que ver cuáles son los puntos que se tratarían, que todos creen que la legalización del aborto sería uno de ellos, pero no se conoce el tema de la coparticipación. Claro, porque todo depende de lo que haga el presidente Alberto Fernández. El Ejecutivo es el que decide lo que se trata en extraordinarias, que generalmente es diciembre, puede ser enero, puede llegar hasta febrero. Eso lo decide el Poder Ejecutivo. El Congreso define si se estiran las sesiones ordinarias, consensuado obviamente con la Casa Rosada. Igual todavía de eso no tenemos novedades, no sabían qué iba a pasar. ¿De qué habla precisamente la quita? El proyecto la verdad que sería un golpe para el gobierno de la ciudad, porque no solo se avala y se vota por ley la quita por decreto de 1,18% que hizo el presidente Alberto Fernández, sino que se quita todavía más coparticipación. A ver, según el cálculo que hizo el gobierno de la ciudad, con el decreto del presidente, el año que viene la ciudad dejaría de percibir 52.000 millones de pesos. Pero si hoy la ley se aprobara, porque tiene media sanción del Senado del 3 de octubre, si hoy la ley se aprobara, el año que viene perdería 65.000 millones de pesos la ciudad. Son cálculos, digo, del Poder Ejecutivo Acá Facu tiene porteño. proyecciones. Sí, para que la gente entienda, estamos hablando de 10 puntos del presupuesto 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente la ciudad no se quedó con eso, sino que también lanzó una batería de medidas que incluyen nuevos impuestos que van a compensar en parte esa parte del presupuesto que le quita esta modificación en la coparticipación, pero después te lo voy a contar bien en detalle de qué se trata. Más detallado. Vamos a ver con Facundo Zonati a qué se refieren estas intenciones por parte del presupuesto que se envió desde la ciudad hacia la legislatura porteña para ver cómo recuperar esta quita que se tiene. Pero también la quita de coparticipación a la ciudad tiene una instancia en la Corte Suprema, Nico. Exactamente, Diana. Hay una instancia judicializada que fue judicializada exactamente el mismo día
que se conoció el primer recorte, el primer decreto, cuando se le recortó el primer punto a la ciudad de Buenos Aires en medio del conflicto de la policía bonaerense con el gobernador Axel Kicillof, todos lo recordarán. Y en ese mismo momento, la primera conferencia de prensa que da Rodríguez Larreta al día siguiente anuncia que estaban evaluando las vías judiciales y al día siguiente se hizo la presentación. Le corresponde a la Corte Suprema decidir de forma directa, sin presentarse ante ningún juzgado, cuando hay una disputa entre un distrito y la nación o entre un distrito y otro distrito. En este caso, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, estamos en diciembre, la feria del Poder Judicial arranca en enero. La Corte generalmente, el tema de la feria lo maneja de formas raras en la instancia de la Corte. O sea, la Corte podría dictar una sentencia, un fallo de acá antes del 30 de diciembre, o podría habilitar la feria para tratar este tema específicamente durante enero. Todo parece indicar que no, que efectivamente resolverían antes de diciembre. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad siempre está flotando en el aire cuando es una ley anterior a la reforma constitucional del 94, con lo cual todo lo que tenga que ver con la coparticipación es de fácil resolución para la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no tiene que hacer ningún acuerdo político para que se solucione el tema de fondo. Bueno, vamos a estar expectantes si se pronuncia entonces la Corte Suprema. ¿No, vos, Gise, tenés algún dato? Mira, acaban de avisarme que salió la convocatoria a extraordinarias del presidente Alberto Fernández y la extensión de sesiones ordinarias. Pero eso no es todo, porque entra el proyecto de impuesto a la riqueza en las sesiones extraordinarias. Es lo que me están diciendo, es una señal del presidente hacia su vice. O sea, un doble carril del presidente de la Nación. Sí. Por un lado, extiende las ordinarias y esto habilita el tratamiento después de las 12 de la noche en el día de hoy del proyecto de coparticipación de la ciudad. Sí. Claro, Sí. Y por ende también llama a extraordinarias para el trabajo del Congreso Nacional y en eso entra también algunos temas que tiene, entre los cuales estarían casi segura la legalización del aborto, que es lo que vienen anticipando, que se trataría en esta instancia, y en segundo lugar que entraría el impuesto a la riqueza, que eso es una señal para Cristina, obviamente. Vamos a hablar de todo esto con Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional de la UCR. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a usted. ¿Qué está pasando? Cuénteme en la Cámara de Diputados. ¿Se trata hoy o no se trata hoy la coparticipación de la ciudad? Yo estimo que sí, la verdad que ellos tienen una urgencia política por hacer daño, porque en realidad esto está a consideración de la Corte y los recursos los están sacando. Ya desde hace más de 2 meses la ciudad de Buenos Aires viene perdiendo 150 millones de pesos por día que le retrae el gobierno nacional de los propios recursos que debía tener este goteo diario. ¿Y por qué se venía dilatando tanto entonces en el tratamiento el día de hoy? ¿Se dilató? Entonces yo estimo que tienen dificultades. Esta es una ley claramente inconstitucional, es una arbitrariedad, hay muchos opositores, pero que han tenido un perfil de acompañamiento en muchas cosas con el gobierno nacional, como son la gente de La Baña y otros sectores del peronismo, se habla de peronismo en Córdoba, que ven con preocupación este estilo del gobierno, la inconstitucionalidad de la medida y lo grave de que en medio de una pandemia haya una actitud tan provocativa, tan agresiva de la nación al gobierno de la ciudad, que es capital de la República. Esto es algo que incomoda a mucha gente, solamente los más convencidos, diría, los más sectarios, los que no valoran el trabajo de los argentinos en estas circunstancias, son los que empujan esta estrategia de decisión. En general, no les está siendo fácil conseguir el mundo. Probablemente lo consigan, esperemos que no. Me imagino que está en los pasillos del Congreso de la Nación, ¿no? Por eso se escucha tan mal. Sí, exactamente. Salí de la Es imposible, pasan los años, aumenta la tecnología y todavía en los pasillos del Congreso Nacional no hay buena señal. Diputado, también le quiero consultar acerca de este tratamiento del proyecto, si usted cree que el oficialismo tiene los votos o no. Creo que no estoy seguro. Están muy justos, no les sobra nada, están muy justos. Nosotros estamos utilizando todos los recursos de que disponemos de argumentación para lograr que se entienda que esto es contra toda la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es la capital federal, acá esto afecta a Gran Buenos Aires. Si uno le saca 60.000 millones de pesos a la ciudad que provee
el 40% de la atención médica de Gran Buenos Aires, el 20% de la educación de Gran Buenos Aires, servicios de transporte para la gente de Gran Buenos Aires financiados por la ciudad. Digamos, esto es un tiro en el pie, afecta el financiamiento del centro de la unidad geográfica mayor que es el Gran Buenos Aires, que es la propia ciudad, y se la desfinancia en un momento de crisis como este. La verdad es una cosa inconcebible, no se entiende ni desde lo constitucional ni desde lo político, esta división de los argentinos, esta persecución de una provincia equivalente, que es la ciudad de Buenos Aires, por parte del gobierno nacional es algo sin precedentes, siempre malo, y en esta emergencia, en la necesidad de luchar todos juntos contra la pandemia, es absolutamente injustificable. Giselle. Sí, ¿qué tal, diputado? Giselle Romo lo saluda. Hasta hace un ratito no tenían los votos porque tengo entendido que intentaron negociar, incorporar al proyecto una cláusula para que Nación y la ciudad traten de ponerse de acuerdo en el número de la quita o en el porcentaje de la quita. ¿Ustedes no aprueban esa cláusula? No, de ninguna manera, porque no es una que traten de ponerse de acuerdo. Uno puede exhortar a que se pongan de acuerdo. Ahora, sin acuerdo no hay cambio en el régimen de coparticipación, digamos. Lo central que nosotros estamos planteando, que todo el régimen federal de coparticipación es consensual. Acá hubo una decisión unilateral y arbitraria del gobierno nacional y uno puede decir, bueno, no aprobamos la ley, instamos a la negociación y eso sí sería razonable. Pero aprobar la ley que establece este criterio con una indicación háganlo, y si no quieren hacerlo, como no lo han querido hacer, no lo hacen, y lo vuelven a cambiar en el Senado, un Senado que está dispuesto a llevarse por delante la justicia, el Ministerio Público, la independencia de poderes, todo vía express y sin presencia de senadores en el recinto, nos parece que no es una propuesta razonable. No defiende ni los intereses de la ciudad, ni del federalismo, ni de los 6 millones de personas que todos los días habitan y circulan por la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con las preguntas. A ver, Nicolás. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. Quería preguntarle qué hay de cierto en la irregular forma de presentar la citación para el día de hoy. Se habló de falta de firmas y todo eso, y si eso puede llegar a implicar una judicialización de esta sesión en particular. Es una irregularidad más. Acá se ha venido reclamando. El diputado de Marchi y el diputado Wolf insistieron con toda claridad de que la notificación llegó de la citación un viernes a la noche, después de las 20 horas, cuando el horario de funcionamiento de la Administración del Congreso, la mesa de entradas, cierra a las 17. Por lo cual no hay constancia de que esto haya ingresado formalmente el pedido de sesiones en horario hábil de funcionamiento del Congreso del día viernes, lo que haría inválida esta sesión. Pero nosotros preferimos que estas cosas no se judicialicen y que la política pueda funcionar con acuerdos, con sensatez. Estar en esta situación es vergonzoso, habla muy mal, no solamente de la falta de respeto por la Constitución, sino de la falta de respeto por la práctica política positiva en un momento de pandemia, de crisis, de caída de la economía, donde se requiere que el conjunto de los argentinos estemos empujando juntos para sacar adelante este país, el bochorno. Esto es una especie de velorio de Maradona en el Congreso, digamos, es una insensatez absoluta. A ver, es importante lo Sí. que estaba preguntando Nicolás, No. porque usted acaba de decir entonces que no sería válido. A ver, No, hablando de esas valideces, quería saber si ya tiene cuáles son las posiciones tomadas de los diputados por la ciudad del oficialismo nacional, o sea, si es la defensa de los intereses del distrito que representan u otra cosa. No, estamos todos defendiendo lo del oficialismo nacional. No, el oficialismo nacional es igual que el Senado. El Senado no resolvió defender el régimen federal, la igualdad y la reciprocidad de relaciones entre las naciones y un par que es la ciudad de Buenos Aires. Van por cosas de partido, lo mismo que acá. Los diputados de la ciudad del Frente de Todos están en la política del Frente de Todos, que es todos contra la ciudad de Buenos Aires, todos contra la capital de la República, y no se dan cuenta que, reitero, es un tiro en los pies. La ciudad de Buenos Aires es la capital de la República, es el centro geográfico de un área mayor, no están viendo el daño que en general le hace la nación argentina
procurando dañar a la ciudad de Buenos Aires. Pacu. Sí, diputado, la quita, digamos, de fondos es argumento suficiente para que la ciudad cree nuevos impuestos, en particular el que está sobre las LELIC, digamos, los ingresos brutos, o es sobre todo esto un elemento para poner en la mesa de negociación? La verdad que lo desconozco, no soy parte del gobierno, acompaño y apoyo al gobierno de Rodríguez Larreta, pero hay una alianza de gobierno, no participamos de la decisión, no fuimos consultados. En general, yo le diría que no, tiendo a decir que no me gusta ninguna de las dos medidas que tomaron para financiarse en la emergencia. Supongo que es producto de la necesidad extrema. 60.000 millones de pesos en el año es el equivalente al 85% del gasto en salud. Es mucho dinero, es un golpe enorme. Buscaron este mecanismo, yo no sé si hubiera buscado este, no me parece mejor. Diputado, lo tengo que despedir, pero creo que Gise tiene Sí. una cortita. No, lo que quiero saber es porque el gobierno prorrogó la ordinaria, tengo entendido, las sesiones ordinarias y llamó extraordinarias. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Se vota a las 12 de la noche? ¿Se sigue el proyecto toda la madrugada o no? ¿Se corta? Son cosas que estamos viendo, no quiero anticipar opinión porque las autoridades del bloque están evaluando la situación, hay cosas vinculadas a la legalidad, cosas vinculadas a la política, es una sesión muy dinámica, muy importante, no quisiera adelantar una opinión, todavía no está confirmado que haya prórroga de las sesiones ordinarias o convocatorias extraordinarias. Yo la tengo, la convocatoria Ahora, extraordinaria la tengo acá, ¿eh? la convocatoria extraordinaria salió, no prórroga de ordinarias. De ordinarias también salió. Sí, me dicen las dos. Lo que yo tengo acá como documento es la prórroga de extraordinarias. Probablemente hace a la lógica de empate permanente entre los distintos grupos del gobierno, que haya prórroga de ordinarias para que la Cámara domine la agenda el primer mes y convocatorias extraordinarias para que el presidente por lo menos pueda decir que durante algunos meses el que pone la firma a lo que pueda hacer el Congreso es él y no los demás. Gracias, diputado. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Recién decía el diputado que es una sesión bastante dinámica, como que está en cuestiones de último momento ver si se sigue, si no se sigue, qué pasa, qué no pasa, cuáles son los temas de la Sí, bueno, extraordinaria. mandó 25, veo poco yo, pero 25 proyectos el presidente. Está, por supuesto, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, más el proyecto de los 1000 días. Está el proyecto, como te decía antes, del aporte solidario, el impuesto, el famoso impuesto a la riqueza, el de la ley de movilidad de los jubilados. También sería hay la nueva fórmula jubilatoria. Sí, la nueva Recordémosle a fórmula la gente. jubilatoria. También hay un proyecto para otorgar por única vez un beneficio a los tripulantes del submarino Ara San Juan. Bueno, voy leyendo de a poco. No veo el del cambio del Ministerio Público, ¿no? No. Y el de eso no lo veo, habría que ver bueno, qué sería pasa. dentro de Claro. las sesiones ordinarias, aparentemente. Vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, vamos a discutir con Facundo cuáles son las proyecciones en números que requiere la coparticipación, la quita de coparticipación a la ciudad. Exactamente, de cuánto estamos hablando y cuánto representa para la Ciudad de Buenos Aires este porcentaje de coparticipación. Vamos a los primeros números, digamos. ¿Cuánto correspondía, digamos, hasta el 10 de septiembre, cuando se modifica el porcentaje? Era del 3,5% la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, esa cifra cae a 2,32% el 10 de septiembre, cuando se anuncia este cambio a partir de lo que fue la quita de los fondos de la ciudad para financiar a la seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la intervención del Estado Nacional. ¿Qué significa esto para la Ciudad de Buenos Aires desde ese día? Bueno, una pérdida de 150 millones de pesos por día hábil de ingresos, que es algo así como el 8% de los ingresos diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Es un monto muy importante lo que perdió, digamos, en este periodo. De hecho, desde el 10 de septiembre hasta la fecha fueron algo así como 7.000 millones de pesos que la ciudad dejó de percibir. Eso es lo que sucede hasta ahora. ¿Qué proyecta? Incluso la ciudad había tratado de tener algún tipo de estrategia legal para frenar hasta
que se decía la Corte Suprema, esta quita por día, por todo lo que significaba para el presupuesto, sí, en Exactamente. medio de la pandemia, ¿no? Es algo que también siempre recuerdan las autoridades porteñas. Exactamente, pero más allá de la decisión de la justicia, el gobierno de la ciudad ya proyecta el presupuesto 2021 sin contar con este dinero o especulando que va a tener una pérdida en materia de ingresos de al menos 52.000 millones de pesos. Lo que decía antes Giselle, si cambia el porcentaje, es decir, si la coparticipación cae aún más, ese monto puede elevarse a 65.000 millones de pesos y estaríamos en torno al 10% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires de cara al 2021. Por eso es tan importante, digamos, esto es un monto muy significativo y por eso también el gobierno de la ciudad tomó ciertas medidas que presentó en el proyecto del presupuesto 2021 con nuevos impuestos y reducciones de gastos. Pero acá están sobre todo los nuevos impuestos, los ingresos brutos a las LELIC y las operaciones de pase y los impuestos, el nuevo impuesto a las tarjetas de crédito, que es un 1,2% sobre las compras con tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires, en realidad las que están registradas en la Ciudad de Buenos Aires, por el impuesto al sello. Pero Dos cosas que quería Sí. decirte. El sello de las tarjetas de crédito es al resumen mensual. resumen mensual, exactamente, de las tarjetas que están registradas en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Por- Si ustedes sacaron alguna tarjeta en la provincia de Buenos Aires, bueno, ya en lo la estaba provincia pagando. justo también ya lo estaban pagando. Ya lo ¿verdad? estaba pagando, exactamente. Pero el tema central pasa por lo primero, por los ingresos brutos a las LELIC, porque si bien el gobierno de la ciudad proyecta ingresos por poco más de 10.000 millones de pesos, algunos economistas y consultores especializados en la materia hacían las cuentas, hacían los numeritos y estiman que de cara al 2021, por el stock de LELIC que hay en el mercado y las que habrá en los próximos 12 meses, probablemente ese monto, esos 10.680 millones de pesos, salten a más de 42.000 millones de pesos y sería un monto mucho más significativo para la Ciudad de Buenos Aires en este contexto de posible recorte Hacia de la fondos por ciudad la coparticipación. ¿Y afectaría más a Nación? Totalmente. ¿Por qué? Lo explicamos esto. El tema de las LELIC es central porque básicamente es elevar la tasa de interés de los préstamos del sector privado. Es decir, los bancos van a trasladar este impuesto, este 7% de los ingresos brutos, a la tasa Claro. de interés, que hoy está alrededor del 38%. Es una tasa elevada y se iría al 40,5% aproximadamente. ¿Por qué es un problema? Porque a su vez el Estado Nacional quiere reactivar la economía y para reactivar la economía necesita financiamiento y ese financiamiento es o será más costoso. Es importante lo que estaba mencionando Facundo, que ya lo veníamos anticipando desde el día viernes, cómo precisamente la carta del Banco Central, con Miguel Pese a la cabeza, lo que le recriminaba en algún punto al gobierno porteño era que esto afectaba a la estrategia económica de toda la nación. Después lo que hicieron las autoridades de la ciudad de Buenos Aires fue responderle diciéndole que hay otras provincias que vienen aplicando este mismo impuesto de los ingresos brutos a las LELICs, que no es ningún tipo de innovación. Exactamente. De hecho, en realidad es un impuesto que está exento en la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con ingresos brutos a las LELIC. Lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es, no estamos creando ningún impuesto, simplemente sacamos ese beneficio y empezamos a cobrar ese 7%. Veníamos hablando del dinamismo de la Cámara de Diputados en el día de hoy. Gise, ¿tenés confirmado más temas? Sí, bueno, lo mismo que veníamos hablando recién. Confirmado está el decreto también de prórroga de sesiones ordinarias hasta el día 11 de diciembre y la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Bueno, y siguiendo también con el tema de la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, mencionábamos con Nicolás esta espera que hay en cuanto a la definición de la Corte Suprema. Desde el inicio se ha discutido muchísimo sobre si es constitucional o no esta quita de coparticipación. Vamos a ampliar el tema y el análisis con Antonio María Hernández, que es abogado constitucionalista. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Un gran placer, buenas noches. Por favor. La primera pregunta es, a la espera de la definición de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué sucede si finalmente avala la posición del Gobierno Nacional? Es lo que debiera ocurrir. La Corte ya tiene que expedirse al respecto. Ha pasado un tiempo suficiente
El decreto primero 735 fue groseramente inconstitucional, como lo sostuve en un artículo periodístico publicado en Buenos Aires, pero después hablé, además de presentar otro artículo ya con el proyecto de ley que se está tratando ahora en la Cámara de Diputados, pero yo hice uso de la palabra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y ahí sostuve que el proyecto de ley también era groseramente inconstitucional porque violentaba el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que es el que establece todo lo vinculado al federalismo de concertación en materia de coparticipación impositiva, y además el artículo 129, que en la gran reforma constitucional de 1994 estableció el principio de la autonomía municipal, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, usted se refiere a que es necesario que la Corte Suprema no dilate más en cuanto a la posición que debe tomar. Yo le preguntaba qué pasa si finalmente esa posición es a favor del gobierno nacional. Así debiera ser, pero con una particularidad que tengo que explicar. Cuando se presenta el amparo es por el artículo 735, pero luego de eso aparece la presentación de este proyecto de ley. Ambos instrumentos para mí son inconstitucionales. Ajá. Tanto el decreto primero 735 como este proyecto de ley que se está tratando. En consecuencia, sostengo que la Corte Suprema tiene que hacer lugar al amparo, que está muy bien fundamentado desde lo constitucional, y en consecuencia tiene que dejar sin efecto esta ley, si llega a sancionarse, y el decreto aquel 735. Y volver la situación a lo anterior. Nicolás. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué posibilidades hay de que en el propio fallo de la Corte, como ha ocurrido en algunos casos históricos, le pidan al Poder Legislativo que por una vez terminen de concretar esa ley ordenada por la Constitución del 94 y que al día de la fecha sigue ausente, que es la Ley Convenio de Coparticipación? Bueno, es muy importante esa observación que usted acaba de hacer. El problema más serio que hay en esto, lo vengo reclamando desde hace mucho tiempo, es que hay que cumplir la gran reforma de 1994 y el Congreso nos debe, esto lo expliqué en un libro específico que publiqué a los 25 años de la reforma, la sanción de 25 leyes reglamentarias, pero la más urgente de todas es incuestionablemente sancionar la ley Convenio de Coparticipación Impositiva. Y la Corte, ya en una serie de fallos muy importantes, entre los que voy a destacar especialmente el caso Santa Fe, donde se resuelven los reclamos de las provincias de San Luis, de Córdoba y de Santa Fe, en ese fallo la Corte expresamente pide al Congreso y al presidente de la República y a los gobernadores que den cumplimiento a la Constitución y que se avance en la sanción de la ley Convenio de Coparticipación. Nosotros no podemos continuar con esta situación de unitarismo fiscal y tenemos que ir al cumplimiento de la Constitución que establece este procedimiento complejo que significa un federalismo de concertación, donde primero tienen que ponerse de acuerdo el presidente y los gobernadores, luego ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y luego por las legislaturas provinciales. Pero la Argentina no puede continuar en esta situación tan grave, donde obviamente se impone el hiperpresidencialismo y donde no hay ninguna seriedad para el manejo de las cuestiones fiscales. En este caso es muy evidente que se viola la Constitución, se quiere beneficiar, no solo perjudicar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino como lo dispuso ese decreto 735, esos fondos fueron destinados también de manera inconstitucional a la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno analiza lo que han sido las transferencias discrecionales del gobierno federal, comprende que prácticamente la mitad de casi 300.000 millones de pesos han sido destinados a la provincia de Buenos Aires, con lo cual no hay ninguna duda de que acá se viola la Constitución, no se sanciona la ley Convenio y se avanza con un criterio claramente partidista en el manejo de un tema esencial
para el federalismo argentino. Ahora, Hernández, a ver si entiendo lo que usted me dice. Ahora, con esta derivación que se hizo de fondos también a la provincia de Buenos Aires, una vez resuelta esta situación, la Corte Suprema haga lo que haga, ¿puede también abrir la puerta, con todo lo que se vino dando estos meses, a futuras presentaciones judiciales? No hay ninguna duda que si se continúa este tipo de cuestiones y esta arbitrariedad, claro que pueden continuar presentándose este tipo de soluciones. Por eso, la cuestión de fondo es esta. La Corte ya lo viene advirtiendo desde hace años. El fallo que yo cité es de 2015. No hay ninguna duda que nosotros al 31 de diciembre de 1996 teníamos que tener sancionada la ley convenio de coparticipación impositiva. No hay ninguna duda que no se puede continuar con esta situación de anomia, de violación de la Constitución y obviamente de un manejo arbitrario de un tema esencial en una federación como es el tema financiero, porque este tema no solamente afecta, como se cree, a la ciudad de Buenos Aires ahora o a la provincia de Buenos Aires, afecta a cada una de las provincias argentinas, afecta a cada uno de los municipios argentinos. Más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal. Por eso yo hablo de unitarismo fiscal y de hiperpresidencialismo, todo ello en contra de la Constitución. Así que la Argentina, que ha perdido el rumbo hace tiempo en esta materia, lo que tiene que hacer es aferrarse al cumplimiento estricto de la Constitución. Y esto es lo que tiene que decir nuevamente la Corte Suprema en este caso planteado. Sí, ¿qué tal, doctor? Ahora, justamente el problema es ese, que la ley de coparticipación, cuando se sancionó la Ciudad de Buenos Aires en el 1988, la Ciudad de Buenos Aires todavía no era una ciudad autónoma. Siempre fueron la nación quien decidía por decreto qué le daba, o pasó con Macri, ¿no? Que fue también por decreto que le dio a la ciudad más coparticipación. Entonces, ¿no hay ahí un argumento para decir que es constitucional, digamos, la falta justamente de una ley de coparticipación que la incluya a la Ciudad de Buenos Aires? Lo que hay que entender es lo siguiente. Esa ley de coparticipación que se cita es la 23.548 de 1988. Acá hay que tener presente que ocurrió la reforma constitucional de 1994 y que ahí la ciudad de Buenos Aires pasa a tener casi el estatus constitucional de una provincia. Por eso hoy en la Federación Argentina hay 25 socios, el gobierno federal 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es miembro de la relación federal, es casi una provincia y que obviamente está incluida en el proceso de la coparticipación. Los que hacen ese tipo de análisis, como lo ha hecho en los fundamentos el Poder Ejecutivo, es porque desconocen palmariamente la Constitución Nacional, no entienden lo que fue la reforma del 94, pasan por alto esto. No hay ninguna duda de que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene que estar en la coparticipación, lo dice el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, y obviamente el camino para resolver esta cuestión es sancionar la ley convenio de coparticipación, donde todos nosotros sabemos que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma de Buenos Aires contribuyen mucho más de lo que reciben. Pero todo esto hay que sujetarlo a lo que dice la Constitución, con un análisis interdisciplinario que tenga presente todos los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para sancionar esa ley convenio y para terminar esta situación tan conflictiva que tenemos en la Federación Argentina por la cuestión financiera entre provincias, municipios, Ciudad de Buenos Aires y gobierno federal. Una pregunta más, Nico. Sí, doctor, tenemos desde la reforma del 94, ¿no? Diputados que representan los intereses de su partido, senadores que pasaron a ser electos de forma directa y representan los intereses de su partido. Hoy el presidente convoca a extraordinarias, prorroga las ordinarias y envía una temática de 25 puntos sobre cuestiones que ya están siendo polemizadas, ¿no?
Pasando por arriba del artículo 63 con el tema de las prórrogas, ¿la Constitución es un manual de sugerencias, como decía el doctor Fait? ¿Hubo una falla en la Constitución o nadie la respeta? El problema viene de lejos. Quien más estudió esto fue Carlos Santiago Nino. Su testamento intelectual fue un libro muy importante que yo recomiendo. O sea, un país al margen de la ley, o sea, la Argentina. Nosotros padecemos de una muy débil cultura constitucional y de la legalidad. Por eso él hablaba de la anomia y además la calificaba. Es una anomia boba y antidemocrática. Eso es lo que caracteriza a la Argentina. Por mi parte, yo estudié el tema detenidamente y llevé adelante con criterio interdisciplinario y junto a los doctores Sobato y Mora y Araujo en la primera encuesta de cultura constitucional y después con Eduardo Fidanza en la segunda encuesta que fue hace poco, fue en el 2014, publicado como libro en 2016 por Eudeva, y la conclusión es exactamente la misma. Más del 80% de los entrevistados saben que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace el ranking de los violadores de la ley, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, después los jueces como violadores de la Constitución y después también los abogados. Argentina tiene un problema muy grave y, como decía Nino, una de las causas del subdesarrollo argentino es esta violación sistemática de la Constitución. Nosotros analizamos ahora un punto concreto, que es el tema de la cava, pero yo podría analizarles muchos otros aspectos, empezando por lo que ha sido el manejo de la pandemia, donde obviamente en absoluto se respetaron los criterios de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte y de tribunales internacionales de derechos humanos en esta materia. Claro, o sea, tema para otro análisis, me imagino. Es tema para otro análisis, claro, pero confirma lo que vengo diciendo. Argentina, un país al margen de la ley, no se cumple la Constitución. Lo que hay que hacer es aferrarse a la Constitución, porque esa es la única manera en que la Argentina puede recorrer un camino distinto para un país que ha perdido el rumbo hace mucho tiempo. Gracias, doctor. Que tenga usted buenas noches. Hasta cualquier momento. Cómo uno, a pesar de tocar distintos temas, empieza a hilvanar y tener puntos en común. La semana pasada, con todo el abordaje más sociológico de la muerte de Maradona, veníamos hablando sobre el poco apego a las normas que tenemos como sociedad los argentinos, y recién confirmaba aquí el doctor en este análisis de cómo no se cumple la ley, cómo la Argentina termina siendo, desde cualquier tipo de Estado, ¿no?, y de estrato social, incluso de cada una de las funciones que vienen manejando en el país, cómo viene estando al margen de la ley que tiene, ¿no? Y de cómo la Argentina se termina convirtiendo en un país totalmente despojado de tipo de normas. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, principalmente con las noticias de último momento que nos trae Gise sobre este temario de extraordinarias? Gise. Sí, Diana, porque seguí leyendo el decreto de extraordinarias, que les decía que tenía letra muy chiquita, 25 proyectos, una barbaridad, pero confirmo que está la reforma al Ministerio Público. Enorme gesto del presidente Alberto Fernández hacia Cristina Kirchner, porque incluyó en las sesiones extraordinarias las leyes que ella quería. Reforma del Ministerio Público, reforma de la coparticipación porteña, o sea, la quita de la coparticipación porteña, esto que se está tratando ahora, lo está incluyendo también en extraordinarias, y el proyecto del aporte solidario, o como le quieran llamar, impuesto a la riqueza, están incluidos, además de lo que les conté antes, movilidad jubilatoria, aborto legal, consenso fiscal, ley de estímulo para la construcción, sostenibilidad de la deuda. Bueno, son muchos proyectos que van a tener que tratar los legisladores entre el 13 de diciembre y el 28 de febrero. Van a tener que laburar. Más allá de un gesto político hacia la vicepresidenta, creo que va también en pos del análisis que se viene haciendo en diferentes medios de comunicación sobre esta doble agenda que venían manteniendo el presidente y la vicepresidenta. Bueno, con esta instancia de enviar ciertos temarios de extraordinarias al Congreso de la Nación, lo que hace el presidente de la Nación es unificar las agendas y también dar un signo, un símbolo
símbolo político para tratar de que no esté esa división en forma analítica constantemente, ¿no? Desde el inicio del mandato de Alberto Fernández se puso como en tela de juicio a analizar cada uno de los pasos de la relación del presidente con su vicepresidenta. Bueno, esto entonces es una instancia más a tener en cuenta de que las agendas no van en distinto lado o al menos las acaban de unificar. Lo que veníamos mencionando es la situación de Diego Maradona, la muerte, la repercusión que tuvo, todos los ámbitos que empiezan a tocar y también ahora la carrera judicial. De todo esto vamos a hablar después del corte.